Gérete. Hoy es 5 de septiembre de 2023. Versaré hoy acerca de la etimología del vocablo apocarterón, el cual le da título al libro de Hesías de Cirene, según la referencia o según refiere Marco Tulio Cicerón en sus cuestiones tusculanas o disputaciones tusculanas. Se suele traducir el vocablo apocarterón como el que se deja morir de hambre o el que muere por inanición. Estimo que etimológicamente esta es una traducción errónea, pero contextualmente es una traducción plausible, entendible o al menos pues aceptable por el contexto. Cicerón en sus disputaciones tusculanas explica que Hesías, cuando era escuchado y muchos atendían sus palabras, luego se iban a morir masivamente y esto produjo que Ptolomeo II prohibiese sus enseñanzas y lo expulsase de Alejandría. El argumento del libro, dice Cicerón, es el de un hombre que ha decidido morir de hambre, dejarse morir, es decir, dejar de comer, y sus allegados deciden visitarlo para disuadirlo, a lo que él filosóficamente empieza a dialogar con ellos para enumerarles las desventajas de vivir y no sabemos si los convence o al menos logra que lo dejen morir tranquilo. Por este contexto, que en últimas es un intento, supongo yo, de explicar la filosofía hesíaca, por este contexto la gente suele suponer que el apocarterón, que es el sujeto que se está dejando morir de hambre, significa el que se deja morir de hambre, sin consultar realmente la etimología de la palabra. Es correcto en el sentido en que la consecuencia con la cual el sujeto hace apocartería es el dejarse morir de hambre, pero apocartería no es, o el ser apocarterón no es dejarse morir de hambre, no significa exactamente eso. Explicaré. El vocablo apocarterón es un participio activo del verbo apocarteró. Entonces, apocarterón significa el que está ejecutando la acción del verbo apocarteró. ¿Qué es el verbo apocarteró? Apocarteró está compuesto de dos elementos, el prefijo apo y el verbo carteró. Aquí el prefijo apo, que puede significar muchas cosas en greco, en este caso, usualmente el prefijo apo significa dar agencia o venir desde algún punto. Pero en este caso, el prefijo apo da a entender que el verbo que se hace lo contrario del verbo. En castellano sería como el prefijo des, en este caso. Cuando decimos el verbo vestir, si utilizamos o le ponemos el prefijo des, queda desvestir, lo cual implica que no me visto, sino que hago la acción contraria, me quito la ropa. Entonces lo mismo estaría haciendo este apo con el verbo apocartero en este caso, porque no siempre el prefijo apo obra así en greco, es un tanto más complejo en la lengua greca. Entonces, apocarteró es no hacer la acción del carteró. ¿Y qué es el verbo carteró? El verbo carteró significa, bueno, primero, es un verbo contracto, carteró, que si lo descontraemos como hacían los jonios, queda cartereo. O sea que se puede conjugar descontracto, cartereo, o se puede conjugar contracto, como hacían los áticos, carteró. ¿Qué significa? Ser firme, ser constante, ser paciente, sufrir, soportar. Entonces, en un primer momento o en un primer, digamos, conjunto semántico, el verbo implica tener fortaleza, ser constante, tener determinación para algo. El sustantivo cartericis o también el sustantivo cartería, que significan lo mismo, significa constancia, firmeza, paciencia, perseverancia. Y el adjetivo cartericos, carteriquí, cartericón o carteros, carterá, carterón, significan constante, firme, paciente, perseverante.
sólido, paciente, obstinado, duro, valiente, animoso. Entonces, ¿qué significaría apocarteró? Hacer todo lo contrario del verbo carteró. Sin embargo, hay otras acepciones que el verbo fue tomando y que me parece importante anotarlas aquí. Carteró, justamente por ese ser firme, por esperar, por hacer frente, por ser constante y paciente con respecto a algo, también terminó significando aguardar con firmeza, acechar, e incluso en el griego medieval y en el greco moderno se forma otro verbo derivado de cartero que es carterevo. Carterevo básicamente es, que está, escúchenlo, es muy similar, el verbo cartero se transforma también en carterevo. Carterevo en griego medieval bizantino y en el greco odierno significa acechar, esperar para, para atrapar a alguien, para emboscar a alguien. Puede significar emboscar, generar una trampa, pero básicamente es porque es estar escondido esperando pacientemente a que la persona a quien se va a atrapar o a entrampar o a embaucar pase por el camino y poderlo agarrar, por ejemplo. Muy parecido a lo que hacían los ladrones en los bosques o lo que hacen pues los atracadores. Carterevo es acechar. Justamente porque la acechanza implica como el gato que está esperando a que el ave que va a cazar no lo vea y se queda agazapado, como el león agazapado, hasta que sepa cuándo saltar. Entonces miren que por tropo uno entiende por qué carterevo es estar firme y esperando algo pacientemente. Y el verbo es apocarteró. Bueno, el griego moderno también tiene el verbo carteró, o sea, generó dos verbos, el verbo carterevo, que es acechar, y el verbo carteró, que significa todo lo que viene significando desde antiguo, estar paciente, ser constante, estar ahí esperando algo. El greco moderno pues también tiene el verbo carteró. Apocarteró significa, así como desvestir es hacer lo contrario de vestir, apocarteró será no hacer cartería, no hacer cartéresis, no ser cartericos, o sea, dejar de estar esperando, dejar de estar siendo firme, dejar de ser constante, dejar de acechar estando allí. En últimas, el vocablo apocarterón, que es un participio, es decir, el que está ejecutando la apocartería, viene a significar alguien que ha abandonado la firmeza ante la vida, alguien que ha abandonado la esperanza de la vida, ya no espera nada de la vida, ya no está acechando, ya no está firme recibiendo los embates de la vida, sino que simplemente ha decidido a hacer lo contrario. Aunque pudiera significar rendirse también, apocartería es simplemente abandonar la firmeza, abandonar la paciencia, abandonar la posición de espera y de resistencia que se tenía. Entonces miren que nada tiene que ver con morir de hambre. Literalmente, para la inanición, aunque hay una palabra griega para la inanición, uno podría decir atrofia. Atrofia significa el que no se alimenta, que de ahí viene en español atrofia. Atrofia es no tener alimentación y justamente podría llegar a significar, pues, al no alimentarse, muerte por esa atrofia o muerte por atrofia. Pero en últimas, el verbo no significa morir por inanición, significa haber abandonado la firmeza, haber abandonado la paciencia, haber abandonado la posición, digamos, de lucha o de espera ante algo. En Egesías de Cirene, tal como podemos deducir del texto de Diógenes Laercio y del texto de Cicerón, no se trata de un abandono por rendición o por defraudación o por rencor, sino por conquista filosófica de lucidez. Entonces la apocartería de este personaje que narra Cicerón en el libro de Egesías de Cirene está completamente tranquilo, es capaz de enumerar una a una las desventajas de la vida y porque es más provechoso no comer más para morir. No se suicida, digamos, ahorcándose o clavándose la espada al estilo de Ajax o al estilo épico, porque eso causaría mucho dolor. Y recuérdense que los egesíacos no querían causarse dolor
ni querían causarle dolor a otros. Era más un abandono para que el propio cuerpo se fuera apagando naturalmente, se supone que sin dolor, muy parecido a lo que creo que propone Schopenhauer en el irse dejando, diríamos, se fue dejando, se fue abandonando. Dejar de comer es la consecuencia, o no la consecuencia, es el modo con el cual se refleja la apocartería de este personaje. La apocartería o la apocartéresis no significa dejar de comer o morir por inanición, sino que significa abandonar la firmeza, ya no esperar nada de algo. Que para este personaje, o la opción que toma este personaje, es la de no alimentarse más. Pero bien hubiera podido Ajax, por ejemplo, clavarse la espada en la axila, como muestran algunas pinturas arcaicas. Es decir, que la apocartería es el abandono de la firmeza que puede tomar distintos modos. Por apocartería alguien se puede dedicar a quejarse de la vida. La vida es tal cosa y tal cosa. Sería una manera de demostrar la apocartería. Insisto, pues, el participio activo apocarterón significa el que está ejercitando o el que está ejerciendo la apocartería. Es alguien que ha decidido abandonar la firmeza ante la vida, no esperar nada de la vida, y la decisión que toma ese personaje es la de no comer. Lo que no puede significar, lo que no podemos entender es que el verbo apocarteró signifique dejar de comer, que es un error en las traducciones. Entonces, ¿por qué digo que etimológicamente es erróneo? Porque el verbo no significa dejar de comer. Hay otros verbos para dejar de alimentarse con seguridad en griego. ¿Por qué digo que contextualmente es plausible? Porque, bueno, digamos como para tratar de darle pues algún sentido al verbo, algunos por la explicación de Cicerón dicen, bueno, el que muere por inanición, pero ahí estaríamos analizando la consecuencia del modo en que él obró la apocartería y no el sentido de lo que apocartería significa para un griego. Apocartería, pues, insisto, es dejar de ejercer todo lo que el verbo carteró implica. Yo creo que está hasta más fácil o más cercano el sentido, si tuviéramos que traducirlo con algún vocablo en castellano, se me ocurre ahora y con seguridad no sea el más adecuado, pero creo que es más adecuado decir abandonar, abandonarse. El que está abandonándose. O creo que ese sentido tenía también la palabra impotencia en latín, impotentia, e incluso en la ética de Spinoza, de Baruch Spinoza o de Benito Spinoza. La impotencia es en el sentido de ya no perseverar por la vida y por el ser. Ya no hay potencia, ya no hay un intento por hacer algo con la potencia o hacer algo con la fuerza, con la posibilidad, con la potencia. Renunciar a la potencia. Bueno, yo creo que con esto podemos quedar, porque digamos el objetivo no era sino etimológico. Creo que el personaje del Apocarterón, si bien no tenemos noticias del libro, por ahí dice una web en castellano que el libro se encontró, pero ninguna otra fuente, en ninguna otra parte del mundo, ni las fuentes en inglés citan ese otro libro. Yo creo que es espúreo. Bueno, creo que este personaje del Apocarterón es un modo filosófico en el que Hegesias de Cirene, a la manera en que Sócrates en sus últimos días seguía dialogando y filosofando por la conveniencia de la vida y el abandono al miedo a la muerte. De ese mismo modo, Hegesias hace una especie de libro también de un personaje que en sus últimos días filosofa, es decir, que está hasta el último momento filosofando, dando cuenta a sus allegados de los argumentos de por qué obra como obra. Pero bueno, los convido para que atiendan los otros videos del canal y entiendan, digamos, en qué sentido
o en qué contexto los egesíacos o egesías de Cirene puso a este personaje Apocarterón como un abandonado de la firmeza, como alguien que ya no quiere ser firme ante la vida. Insisto, no es por desilusión, no es un hombre que esté llorando, no es un hombre lacrimoso, no es una cosa patética. Apocartería aquí no significa abandono en un sentido de renuncia, sino en un sentido activo. Ya que he filosofado, ya que estoy enterado de lo que la filosofía hegesíaca argumenta y demuestra, pues decido no vivir más de manera indiferente. Salgo indiferente de la vida, pero porque yo lo he decidido. En ese sentido sería, digamos, como un señorío sobre sí, como un dominio sobre sí filosófico. El apocarterón es aquel que, porque no puede engañarnos el verbo abandonarse, que en castellano parece ser como que es renunciado, o el sentido negativo que aparentemente tiene apocartero en griego. Y no es, yo decido sustraer la energía de la vida para dejarme morir. Es una decisión, es una agencia, es un acto energético del sujeto. Y en ese sentido estaría obrando el dominio sobre sí. Y sale o saldría, deduciéndolo de todo lo que hemos aprendido de Diógenes Laercio, saldría indiferente, no llorando, no adolorido, no. La apocartería sería la manera en la que el sujeto que ha devenido enterado por la filosofía hegesíaca y ha devenido sabio, es decir, indiferente y autosuficiente, decide sustraer sus esperanzas de la vida y salir de ella casi que imperturbablemente. Muchas gracias, hasta aquí este video, hasta una próxima, si es que hay una próxima, ya.